En esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 11 en adelante. Y vamos a hablar allí de una historia muy interesante. Jesús estuvo caminando por todo Israel y por Samaria, y muchas veces su ministerio, ¿verdad?, consistía en él ir en busca de la gente. Otras veces la gente venía hacia él, la gente con necesidad, la gente que tenía deseo de alguna sanidad, de algún milagro, o simplemente algunos querían escuchar el mensaje de la palabra de Dios, las santas palabras que salían de los labios del maestro. Así que la fama de Jesús se conocía en todo Israel. Llegaba su fama a todos los rincones, y muchas de las personas que estaban enfermos, con enfermedades prácticamente mortales, llegaron a escuchar de Jesús. Había una enfermedad en los tiempos de Jesús que por muchos años esta enfermedad trajo dolor y sufrimiento a muchas familias en Israel. Esta enfermedad es la lepra. La lepra era una enfermedad que existía en los tiempos de Jesús. Y no solamente en los tiempos de Jesús. Cuando el Señor les dio las leyes a Moisés, inclusive en Levítico, le presentó a Moisés el asunto de la lepra. La lepra es una enfermedad de la piel. Y esta enfermedad es una enfermedad muy terrible porque cuando se convierte en infección, se convierte en una enfermedad infecciosa, es difícil de erradicar. Pero hoy día la lepra no es un problema mayor en el mundo. Aunque sí hay leprosos, con tratamiento adecuado e higiene adecuada pueden controlar la enfermedad con más facilidad que antes. A la lepra le llaman el bacilo de Hansen modernamente porque un médico llamado Gerald Hansen, él fue que descubrió cómo se producía. Sin embargo, en el libro de Levítico, el Señor le dio unos detalles a los sacerdotes y le dijo: cuando alguien esté leproso en el pueblo, tienen que apartarlo, tienen que quemar la ropa, tienen que limpiar todo en la casa, y esa persona tiene que apartarse fuera del campamento. Si la persona, había un chequeo especial que el sacerdote hacía, si la piel estaba más hundida, o si estaba amarillenta, o si el pelo se ponía blanco, entonces todas esas características identificaban a una persona leprosa. También, si la persona se curaba, tenía que volver al sacerdote para que el sacerdote diera un diagnóstico, lo apartaba por 7 días en una casa aparte, y a los 7 días lo evaluaba de nuevo, y finalmente, si estaba sano, lo declaraba limpio. El leproso que se enfermaba tenía que irse lejos de su familia, tenía que estar en las afueras de las ciudades, y también tenía que ir anunciando que era leproso en todo el camino, por si alguien venía, que no se contagiara con él. Ustedes se pueden imaginar que la vida de un leproso, a alguien que caía en esta desgracia, era algo terrible, era una sentencia de muerte, y que este problema lo apartaba de su familia, lo apartaba de la sociedad, de su trabajo, de su hacienda, de las cosas comunes de la vida, y lo lanzaba a la marginación y al desprecio. Esa era la vida de los leprosos. La Biblia también se hace una connotación con el asunto de la lepra y el pecado. Los leprosos eran considerados inmundos y pecadores, eran considerados fuera de la gracia de Dios. Sin embargo, nosotros podemos notar que no simplemente está fuera de la gracia de Dios el que tiene lepra. El que comete pecado se aparta de Dios y es como si fuera lepra, porque el pecado causa la muerte y el pecado nos aleja de Dios. El pecado causa destrucción en nuestra vida. El pecado hace que el ser humano se destruya a sí mismo y destruya la felicidad de otros. Así que aquellos que han sido tocados por el pecado tienen lepra. Y eso somos todos. Todos hemos sido tocados por la lepra del pecado.
Por lo tanto, necesitamos la ayuda del médico divino para nosotros poder ser librados de la lepra maligna del pecado. En la Biblia menciona muchos leprosos. Por ejemplo, Moisés, cuando metió su mano, que Dios le dijo, mete tu mano, la sacó con lepra blanca como la nieve y estaba leproso Moisés. Así que menciona de la lepra con Moisés. María, la hermana de Moisés, fue leprosa. Naamán, el sirio, que fue donde Eliseo a pedir el favor por la limpieza de su lepra y que fue limpio. Después la lepra de Naamán le cayó a Giezi, el siervo de Eliseo. En el libro de Reyes hay una historia de 4 leprosos que estuvieron en mismo tiempo de Eliseo, estuvieron fuera de la ciudad cuando la Samaria estaba sitiada. Habla del rey Usías, que fue leproso también. Menciona también un hombre que vino a Jesús para ser limpiado de la lepra y el Señor le dijo, quiero ser limpio. También habla de los 10 leprosos. Y en esta noche queremos que vayan a la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ver la historia de los 10 leprosos. Encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 17, versículo 11 en adelante, que nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria estaba al norte de Israel. Los samaritanos pues eran judíos que se habían apartado hace mucho tiempo de la religión judaica y entonces eran despreciados y considerados enemigos prácticamente de Israel. Y Jesús estaba pasando por esa zona. Y eso es relevante de que estaba pasando entre Galilea y Samaria porque habían leprosos de Samaria y había leprosos de Israel. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me detengo aquí un poquito. 10 leprosos vienen al encuentro del Señor. Jesús le gustaba andar en esa frontera. Los discípulos no querían que Jesús andara en esa frontera con Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí y esto era un problema de antaño, de muchos años. Pero Jesús pasó por allí. Y estos leprosos, al entrar Jesús en aquella aldea, ellos se dieron cuenta, la fama de Jesús se regó por el área y ellos vinieron al encuentro. Se supone que ellos estaban o al Jesús entrar a la ciudad o al Jesús salir de la ciudad. Lo que sabemos es que ellos vinieron al encuentro de Jesús. Estaban fuera de un lado o del otro de la ciudad, pero estaban fuera porque allí era en las cuevas, en las cavernas, era donde ellos tenían su morada. Y ellos vienen, se componen, vienen en grupo y entonces se acercan y le dicen, Señor, sánanos. Señor, si quiere, puede limpiarnos. Vienen a Jesús, vienen a Él y vienen en grupo, vienen 10. Y yo me quedé pensando, wow, ¿y por qué vinieron en grupo? Porque Jesús sanó a un leproso que vino solito. Y yo supongo que él conocía a otros leprosos y ese se animó a ir a ser sanado, a buscar la bendición de Dios. Y estos me imagino que dijeron, vamos, que si vamos todos, el Señor nos va a responder, nos va a atender. No es lo mismo que si va uno que tiene miedo, que quizás le van a tirar piedra, que quizás lo van a acosar, que los discípulos lo van a echar. Estos 10 vinieron para encontrarse con los 12 o los 13 que venían con Jesús y se encontraron con el Señor y le pidieron el favor. Ahora, me pongo a pensar, hermanos, que nosotros también podemos acercarnos al Señor en grupo. Podemos acercarnos con nuestras peticiones. Por eso estamos haciendo los 40 días de oración. Nos dividimos en grupo, oramos e imploramos el nombre de Dios, la bendición. Hoy día hay tanta gente enfermo, no están de lepra, pero están enfermos del pecado, enfermos del COVID, están enfermos de cáncer, están enfermos de enfermedades, diabetes, algunos están enfermos de muchos otros problemas de salud. En las cadenas de oración vemos cuántas personas piden peticiones porque están llenos de problemas de salud y llenos de enfermedades. Así que nosotros vemos que estos leprosos vienen en grupo a rogar a Jesús. Vamos en grupo de oración, vamos a hacer grupo pequeño, vamos a hacer estudios. Hoy día la tecnología nos ha facilitado WhatsApp, nos ha facilitado Zoom, nos ha facilitado Facebook. Usted puede hacer su grupo
y predicar el mensaje del Señor y buscar la bendición de Dios en grupo. Ellos vinieron en grupo a buscar la bendición de Dios. Vemos aquí en el versículo 13, dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Es el Señor alguien misericordioso? Sí. ¿Es alguien que tiene compasión de aquellos que necesitan ayuda? Sí. Así que necesitamos alzar nuestra voz en ruego, en oración al Señor, al único que todo lo puede, al único que todo lo sabe, para que nos devuelva la salud, para que nos restaure, para que nos bendiga. Y alzaron su voz, ¿verdad? Diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y acontecieron que mientras iban, fueron limpiados. Así que ahora el Señor no los toca. El Señor no hace una oración por ellos. El Señor no hace ninguna ceremonia. Solamente dice una frasecita: id y mostraos a los sacerdotes. Aquí nosotros vemos algo importante. Jesús da énfasis a su palabra, la Torá, a las leyes levíticas, al levirato judío. Jesús está dando énfasis, no lo está pasando por alto. ¿Por qué? Porque él le está diciendo: vayan a los sacerdotes. Y esa era la recomendación que había en Levítico, que cuando un leproso sentía sanidad, sentía que estaba limpio, él iba al sacerdote. Jesús le está diciendo: vayan al sacerdote. Ahora, ustedes notarán que el leproso que Jesús sanó primero, Jesús lo tocó y lo sanó, pero a esto no lo toca. A esto simplemente le dice: vayan al sacerdote. ¿Por qué? Porque él está dándole la instrucción para que sigan el consejo que ya estaba dado en la palabra. Ahora, miren la fe de ellos. Ellos le dijeron: Señor, pero haz algo, haz un milagro aquí, sánanos, por favor. Los sacerdotes no nos van a aceptar. Los sacerdotes, ellos creyeron en la palabra del Señor. Ustedes saben que muchas veces nosotros oramos buscando una respuesta al acomodo nuestro. Sin embargo, la respuesta de Dios puede ser otra. El Señor nos puede estar diciendo: no hagas eso, no lo hagas así. Y el Señor puede estar dándonos la respuesta y nosotros buscando otro tipo de respuesta, porque el Señor responde como Él quiere. La respuesta para ellos fue: vayan, muéstrense al sacerdote. Pero Jesús era más que el sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El médico divino estaba allí. Le dice: vayan al sacerdote. También quería que ellos ejercieran su fe. Hermanos, nosotros necesitamos poner en práctica nuestra fe. Necesitamos confiar en la palabra del Señor. El Señor ha dicho: por aquí, vamos por ahí. El Señor ha dicho: ahora no, ahora no. El Señor dice: ahora sí, ahora sí. El Señor dice: ahora es online el culto. Vamos a apoyar el culto online. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a participar de los cultos. Ahora abrimos la iglesia. Hay que dividir los bancos. Hay que mantener la distancia. Hay que usar mascarilla. Dios es que está al control. Vamos a hacer las cosas como Dios nos pide. Y ellos obedecieron. Los 10 obedecieron. Así que ellos se fueron hacia el sacerdote. ¿Dónde están los sacerdotes? Bueno, en el tiempo de Israel, tiempo de Jesús, habían sacerdotes en el templo. Allí estaban la mayoría. Pero en las diferentes provincias habían sacerdotes. En las aldeas donde habían sinagogas, habían sacerdotes que se encargaban de los asuntos locales del pueblo y de mantener la religión funcionando en las aldeas y en las provincias de Israel. Así que ellos no tenían que ir de Galilea hasta Jerusalén al templo, porque es una distancia bastante larga. No, ellos iban a ir al primer sacerdote, pero iban a ir a la sinagoga. Allí estaba el sacerdote durante el día esperando cualquier caso que le cayera en ese día. Ellos iban a mostrarse al sacerdote, iban a llegar al levita en esa comarca. No sabemos qué distancia estaba el sacerdote, pero ellos obedecieron y fueron. Y ellos sabían a dónde iban a ir. Ellos sabían a dónde iban. Iban a ir hacia lo que nosotros consideramos el templo, la sinagoga, el lugar de reunión donde los sacerdotes, ¿verdad?, enseñaban cada sábado. Ustedes se notarán que mientras ellos iban, dice la palabra de Dios, fueron limpiados, fueron sanados. Esto es una palabra poderosa, hermano. ¿Por qué? Porque era una obediencia, era fe. Mientras iban a mostrarse al sacerdote, ellos no sabían lo que iba a decir el sacerdote, no sabían si le iban a dejar llegar. ¿Sabían en el barrio que eran leprosos? Sí sabían. El ellos meterse a la ciudad y llegar hasta donde el sacerdote iba a ser un desafío. Pero qué alegría, porque mientras iban, fueron sanados.
Hay muchas personas que quieren crecer en su vida espiritual. Hay muchas personas que quieren ser sanados. Hay muchas personas que quieren que Dios haga cosas en su vida, pero se niegan a ir a la iglesia. Quizás estoy hablando para alguien en esta noche que ha decaído espiritualmente, que ya no se puede sostener. Ve a la iglesia, ven a la iglesia, busca del Señor, ven al templo y arrodíllate delante del Señor. Sabemos que hay pandemia, pero hemos hecho todos los arreglos necesarios en nuestra iglesia para que un buen grupo, una gran cantidad de personas puedan venir y estar lo más seguro posible adorando en el templo. Ven al templo del Señor. El Señor dice, la palabra de Dios dice que mientras iban al templo, ellos fueron sanados. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podemos ver que Dios tiene el control y que la palabra de Dios es buena, es maravillosa. Y aquellos que se ponen en sus manos, aquellos que le obedecen, aquellos que le buscan, van a recibir la bendición. Pero es un paso de fe, es un paso de confianza en las promesas del Señor. El Señor le dice, vaya. Y mientras iban, ellos fueron sanados. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que se había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿verdad?, las gracias. Y este era samaritano. El samaritano, por eso le decía que Jesús pasó entre Galilea y Samaria, porque allí había un samaritano. Allí había alguien que no era considerado bienvenido en Israel. Ahora, el mensaje le llegó bien a los 9, porque ellos dijeron, bueno, nosotros somos de Israel, vamos al sacerdote. Pero este samaritano, cuando iba corriendo detrás de ellos, dice, pero espérate, yo no soy judío, ¿a qué voy yo al sacerdote? Una vez yo llegue, a ellos le van a hacer el examen, a mí no me van a hacer ningún examen. Yo creo en Jesús. Jesús me sanó, Él es a quien yo debo ir a dar la gracia. Jesús enfatiza que este samaritano pensó correctamente. Y Jesús le dice, y no fueron 10 lo que yo sané, y como solo tú has vuelto. Y él volvió, se postró delante del Señor y dio gracias a Dios, y el Señor lo bendijo y le dio la recompensa y le dijo, ¿verdad?, un mensaje a los discípulos, mira, fueron 10, pero solamente este volvió. Hermano, no temas darle gracias a Dios públicamente, testificar públicamente de quién es Cristo en tu trabajo, en tu familia, en tu ambiente donde te desenvuelves. Predica de Cristo. Así como el leproso, también nosotros hemos sido sanados de la lepra del pecado, hemos sido liberados del pecado y Cristo Jesús nos ha dado la sanidad y por lo tanto, hermanos, debemos ser agradecidos. Quiero contarte la historia de Víctor. Víctor es un señor en Panamá que estaba deambulando por la vida, lleno de problemas, borracho, mujeriego. Y este hombre estaba completamente lleno de deudas. Todas sus deudas las había adquirido para los vicios y para las cosas que no eran necesarias. Y un día llegó la palabra de Dios a su vida. Y entonces comenzó a ir al templo. Y no tenía dinero. Y tenía a los cobradores encima, a los bancos encima. Le debía hasta al vecino de la esquina dinero. Y no sabía él qué iba a hacer en esa terrible situación. Así que un día, llegando a la iglesia, se postró de rodillas. Y allí de rodillas le dijo, Señor, yo necesito que me bendigas para salir de todas estas deudas. Y hizo un pacto con Dios de que fielmente iba a devolver los diezmos y las ofrendas. Y el chequecito que él recibía se le iba en pago de deuda, pero dijo, Señor, tengo que serte fiel. Y comenzó poquito a poquito a apartar lo que pertenecía a Dios y poquito a poquito comenzó a pagar hasta que en un tiempo prudente Víctor se liberó completa de las deudas. Mientras iba a la iglesia, mientras iba al templo, mientras se consagraba a Dios, mientras buscaba del Señor, mientras se afianzaba de las promesas divinas, mientras buscaba
de la presencia de Dios en su vida, él logró liberarse de todos esos problemas que había adquirido como consecuencia de su vida libre, de su vida desperdiciada en los vicios y en los problemas y en las vanidades de este mundo. Quizá estoy hablando para alguien en esta noche que está perdiendo su tiempo. Quizá va a la iglesia, pero no está afianzado en los caminos del Señor. Estoy hablando para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para un joven. Estoy hablando para un hijo. Estoy hablando para un miembro de la iglesia. Los leprosos fueron sanados. Los leprosos fueron renovados. Los leprosos fueron restaurados. Porque fueron ¿hacia dónde? Hacia el templo, hacia el sacerdote. Fueron y mientras iban fueron sanados. También tú, si te acercas a Cristo Jesús, si te acercas al Señor, si te afianzas de Él y de sus promesas, muchas cosas maravillosas van a ocurrir en tu vida. Es así, hermano, lo vemos en cada una de las personas que día a día se afianzan del Señor, ponen su confianza en Él, ponen en Dios su vista para obtener fortaleza, para obtener limpieza, para obtener sanidad. El Señor lo puede hacer en tu vida también. Yo conocí un muchacho que tuvo un accidente y en ese accidente él quedó lastimado, muy feo, muy lastimado. Y entonces en su dolor, en su desesperación, decidió buscar del Señor. Y entonces al buscar del Señor, él conoció del Evangelio. Y le enseñamos del Evangelio y le invitamos a ser bautizado, entregando su vida a Cristo Jesús. Pero era intenso el dolor que él tenía por causa de estar lastimado por este accidente. Sin embargo, comenzó a venir a la iglesia y la vida le cobró un propósito. Fue bautizado, se entregó al Señor, comenzó a participar en la iglesia. Y mientras participaba y mientras venía, mientras tomaba parte, mientras comenzó a dar testimonio y a predicar a otros y mientras estudiaba la palabra de Dios y mientras venía a los cultos, el dolor fue desapareciendo. Su cuerpo se fue restaurando. Su vida se fue renovando. Su interior comenzó a fluir la alegría y comenzó a crecer en la espiritualidad. Comenzó a testificar del Evangelio. Y hoy podemos ver a alguien completamente restaurado, sanado, liberado de ese dolor terrible. ¿Por qué? Porque se acercó, se afianzó, se agarró de las promesas del Señor, confiando en Él. Jesús le dijo, vayan al sacerdote. Y ellos fueron por fe. No sabían qué iba a ocurrir. Fueron por fe. Igual yo te digo a ti, amigo, hermano, por fe tenemos que afianzarnos en las promesas del Señor, confiar en Él. Son muchas las cosas lindas y buenas que Dios tiene para ti y para mí. Son reales. Las promesas de Dios son reales. Y el Señor promete en su palabra que sobre nosotros correrían ríos de agua limpia, que traerían sanidad, bendición, que traerían salud. Dios lo puede hacer, lo hace por ti y por mí. ¿Por qué no le damos a Jesús la oportunidad de restaurar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida? Ponte en manos del Señor. Entrégate a trabajar para Dios en el templo. Entrégate a trabajar para Dios en las calles. Entrégate a trabajar para Dios en tu familia. Entrégate a trabajar para Dios. Y Dios, cuando te ocupas en sus cosas, Dios se ocupa de las tuyas. Es un intercambio en el cual no hay pérdida, en el cual nosotros tenemos de ganar. Me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las mías. A veces la tragedia es que nosotros estamos lamentándonos día a día de nuestras quejas y nuestros problemas y nuestro padecimiento. Y nos hemos olvidado de atender las cosas de Dios y las cosas que Él nos está pidiendo que hagamos. Ocupémonos de las cosas del Señor. Vayan, muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. Así que mientras vayas a cumplir la misión de Dios, mientras vayas a cumplir el mensaje de Dios, mientras vayas a hacer algo por la causa del Señor, Dios se va a encargar
de darte la salud, la sanidad y la bendición. Que Dios te bendiga en esta noche y te dé la fuerza para sostenerte en pie, para mantenerte firme, para confiar en Él y hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga.